Hoy tenemos Sandra con nosotros. Bienvenida, Sandra. Es osteopata y fisioterapeuta también, con una clínica en Viana, en Alicante. Y tú eres especializada en maternidad y pediatría, además asesora de lactancia y de porteo de niños. Gracias por venir. Gracias a ti, Denise. Denise y yo nos conocemos desde hace unos años porque nos apasiona nuestro trabajo y fue en un curso donde nos conocimos. Además somos mamás de 2 niños cada una. Y bueno, venimos a contaros un poquito en qué consiste pues esta lesión o esta patología que puede ocurrir en el abdomen. Hoy vamos a hablar de la diastasis y lo primero es, ¿qué es la diastasis? Vamos a ver en condiciones normales y lo que sería una diastasis. Entonces, aquí tenemos hoy un globo con nosotros y este globo representa el abdomen y tenemos los músculos rectos abdominales. Estos son músculos que tenemos aquí por delante y en el centro tenemos nuestro ombligo. Hay un pequeño espacio entre los dos músculos donde hay tejido. Vamos a facilitarlo mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo la diastasis? Vamos a hinchar el globo para verlo. Y vemos cómo se separan estos músculos abdominales. Vale, entonces, ¿cómo pasan esas cosas? ¿Por qué tenemos una diastasis abdominal, Sandra? Sí, pues una diastasis recti en el abdomen es cuando en el abdomen ocurre una separación, ¿vale? de esa línea media, de ese espacio que tenemos entre la musculatura más superficial, ¿vale? del abdomen, y normalmente suele ocurrir en el periodo del embarazo, porque es un periodo muy vulnerable para la mujer y donde pues por el paso del tiempo hay un aumento de ese abdomen y tiende a separarse. En personas que cogen mucho peso puede ocurrir también, Sí. Y bueno, hay que tener en cuenta que nos podemos hacer daño. O sea, si llega un momento que esa diástasis está demasiado abierta, podemos tener algún tipo de repercusión en nuestra vida diaria. Exacto, y no solamente en mujeres, también en hombres, es decir, aunque estamos hablando de embarazos, pero también hombres con diástasis están ahí fuera también. ¿Vale? Entonces, esos ejercicios que vamos a enseñar más adelante sirven tanto para mujeres como para los hombres. Bueno, ¿qué problemas pueden causar o qué puede ocurrir cuando tengo una diástasis? Entonces, vamos a ver. Sí, en primer lugar tenemos que tener en cuenta y saber si tenemos una diástasis o no. Y para ello debemos hacer una valoración, bien en nuestro profesional de confianza o bien hacer una valoración nuestra en casa previa. Veremos cómo está esa separación. Ocurre en los casos en los que hay una separación de 2,5 centímetros mayor por encima del ombligo y 2 centímetros por debajo del ombligo. En ese caso tendremos que ver qué está pasando. En un primer lugar podemos hacer una valoración nosotros en casa, luego diremos cómo hacerlo y si no, pues ya tendremos que pedir ayuda. Exacto. ¿Y por qué es importante tratar esta diastasis? Porque, bueno, podemos tener problemas posturales, por ejemplo, ¿no? Que repercuten luego a nivel de nuestra columna, por ejemplo, una extensión o una hiperextensión en la espalda y empiezo a sentir molestias ahí en la parte baja de la espalda. Podemos tener problemas de incontinencia, ¿no? O simplemente también un poco de autoestima, que no nos gusta esta protuberancia que se muestra, es decir, que nos sale también. Sí, que a veces puede ser incómodo para la persona. Exacto, o para hacer ejercicios, que nos cuesta hacer ciertos ejercicios porque no tenemos esta fuerza, no podemos sacar la fuerza. O problemas digestivos también, ¿no? Por ejemplo, si no tengo esta faja, pues puedo sufrir también de tema de estreñimiento y, como has dicho, la pérdida de orina. Sí, es importante hoy en día, pues para realizar cualquier ejercicio físico, para encontrarnos bien, para no tener ningún dolor de espalda, ¿vale? E incluso para no tener una mala digestión, un problema visceral que hoy en día decimos, no, es que en la alimentación, ya no es solo la alimentación, sino... Si no tenemos un abdomen competente, pues al final eso puede repercutir en nuestra postura, que luego tengamos molestias en la espalda, que esas molestias de espalda al final pues repercutan en nuestro suelo pélvico. Y ya no solo en las mujeres, sino también en los hombres tienen otro tipo de problemas. Pero tirando un poco por el tema del embarazo y reiterándome un poco con lo anterior, pues esa distensión a nivel del abdomen, como bien estabas diciendo,
puede repercutir en nuestro suelo pélvico y producir ya no solo dolores de espalda, sino tener una incontinencia urinaria, problemas viscerales. Exacto, que incluso, claro, pues esa misma persona que a nivel estética tú hagas cualquier esfuerzo y te veas una protuberancia en el abdomen, puede asustar. Entonces es conveniente pues revisarlo y saber qué ejercicios son los más convenientes para no hacernos daño. Exacto, ahora lo veremos en un segundo. Pero ¿qué dirías a una persona que ya imaginamos que tiene 55, 60 años y tiene esta diastasis, estas protuberancias? Algunos dicen, bueno, ya tengo una edad, ¿todavía puedo hacer algo para que se me cierre? ¿Qué diremos? Sí, pues a ver, lo más importante es no tener ninguna molestia y acudir a esas estructuras diana, pues el diafragma, el abdomen, que no haya ningún punto de tensión, y luego pues a nivel de suelo pélvico y a nivel pues de la zona de la pelvis, de la zona lumbar. Y después de que hayamos revisado que no haya ningún punto de tensión, sí que podemos empezar a hacer un ejercicio para integrar esa musculatura profunda del abdomen, que puede ser, pues, si ya tenemos un diafragma sano, que nuestra respiración es fluida, y meterle un poquito de caña en esa musculatura profunda para pues esa persona que a lo mejor está cogiendo peso, bien por estrés, que actualmente es un problema bastante actual. Y también cogen esfuerzo, no hacen esfuerzo cogiendo mucho peso, son cosas que podrían agravar incluso, es decir, malas posturas, lo que acabas de decir, también cogen más peso, el estrés, levanta mucho peso. Imaginamos, por ejemplo, me voy al gimnasio y levanto mucho peso, pero no controlo bien esta faja, puede ser también que repercute. Pues es conveniente tener conciencia de nuestra faja abdominal para evitar hacernos daño. Eso. Entonces, luego sí veremos ciertos ejercicios que inicialmente nos pueden ayudar haciendo nuestra autovaloración en casa, pero tenemos que tener muy presente pues esa musculatura profunda. Sandra, ¿tú recomiendas los ejercicios típicos abdominales que ves la gente haciendo este ejercicio para fortalecer los abdominales? Sí, es conveniente tener en cuenta y partir de la base de esa faja abdominal y de esa musculatura profunda. Siempre y cuando controlemos esa parte y nuestra diástasis no sea demasiado grande, sí que podríamos hacer algún tipo de ejercicio. Sobre todo empezaríamos con los ejercicios isométricos y más funcionales, que luego podemos ver, y más adelante ejercicios con un poco más de carga y más fuerza. Muy bien. Y los ejercicios hipopresivos que hemos visto algunas veces en la tele, que dicen que son mágicas para cerrar esta diastasis. Sí, hace unos años estos ejercicios se pusieron de moda en redes sociales, en los medios publicitarios, y sí es cierto que bueno, llama mucho la atención porque muchas modelos y mucha gente famosa los hace y parece que se quedan estupendas, pero es conveniente individualizar en cada caso para saber si ese ejercicio, una, lo están haciendo bien, y dos, está ayudando a que esa diástasis mejore, ese espacio que realmente se está cerrando o no, que es lo que queremos. Vale, perfecto. Pues vamos a verla cómo le hacemos la autovaloración ahora. Claro. Muy bien. Para valorar la diástasis abdominal de forma manual, vamos a introducir nuestros dedos en la zona del abdomen, en el espacio entre ambos vientres musculares, y vamos a pedir a Denise que levante la cabeza. Bien, vamos a valorar en el ombligo, por encima del ombligo y por debajo, ¿vale? Vuelves a bajar. Bien, más allá de la separación que hay entre un músculo y otro, ese espacio, lo que vamos a tener en cuenta es el tono y la competencia, la funcionalidad de ese abdomen. Entonces, para valorar ese tono, le vamos a pedir de nuevo a Denise que levante la cabeza y vamos a pedirle también una contracción del suelo pélvico, que para ello vamos a pedirle como si estuviéramos en el baño y quisiéramos cortar el chorro del pis. Bien, y en su caso el tono aumenta, por lo tanto su abdomen sí que responde. A nivel muscular esa faja, ¿vale?, está respondiendo y esa diástasis no será tan grave. Además, podemos hacer una autovaloración
de nuestra diástasis. Para ello nos colocaríamos en una cama o en una camilla y igualmente le haríamos una flexión de tronco, levantaríamos nuestra cabeza y de forma manual con nuestros dedos valoraríamos bien por encima del ombligo, en el ombligo y por debajo. ¿Vale? Bajaríamos la cabeza y, como hemos comentado, no es lo más importante esa separación, sino la funcionalidad y la competencia de ese abdomen. Es decir, cómo tenemos nuestra faja, cómo están nuestros músculos y cómo gestionamos al fin y al cabo esas presiones intraabdominales. Porque si levantamos igualmente la cabeza y tosemos, ¿vale? Debemos valorar en este caso que la musculatura entre ambos vientres musculares, ese espacio, si sale hacia afuera o se introduce. En el caso de salir hacia afuera, esa diástasis será más grave y tendremos que ver qué ejercicios serían los más recomendados. En el caso de que hacer algún gesto hiperpresivo, que en este caso hemos hecho toser, pero puede ser reírse, hacer algún ejercicio de impacto o nuestra actividad física en nuestros días, tendremos que valorar si esa protuberancia sale hacia afuera o se introduce, para valorar si esa musculatura está más o menos fuerte. Una de las herramientas para trabajar nuestra diástasis, esa separación entre nuestros rectos del abdomen, sería el ejercicio terapéutico. Dentro del ejercicio terapéutico tendríamos algunos ejercicios más indicados y progresivos. Deberíamos de empezar por un ejercicio más sencillo hasta llegar mediante una progresión a un ejercicio con mayor dificultad. En primer lugar, tumbados podemos trabajar nuestra musculatura profunda del abdomen, el transverso, simplemente haciendo una contracción. Con la respiración cogeríamos aire por la nariz y al expirar llevaríamos ese ombliguito hacia la camilla, haciendo fuerza y hacia arriba, hacia nuestra cabeza. Simplemente haciendo esa contracción haríamos que ese espacio quedara un poquito más cerrado. Podríamos repetirlo varias veces, volveríamos a coger aire por la nariz y al expulsar llevaríamos ese ombligo adentro y arriba hacia nuestra cabeza para que esa diástasis y ese espacio tendiera a cerrarse. Posteriormente podríamos hacer un ejercicio haciendo una movilización con una y otra pierna. Igualmente con la respiración cogeríamos aire por la nariz y al expulsar levantaríamos una rodilla hacia nosotros, incidiendo en esa musculatura profunda y contrayendo hacia abajo, hacia la camilla y hacia arriba, hacia nuestra cabeza. Igualmente en cada respiración podríamos cambiar una y otra y viendo cómo ese ombligo se hunde, ¿vale? Y bajaríamos, podríamos repetirlo tantas veces como quisiéramos para ver que ese espacio queda cerradito. Bien, como algún ejercicio más podríamos hacer el puente, ¿vale? En este caso levantaríamos la pelvis de la camilla cuando hiciéramos una expiración y haciendo la contracción de esa musculatura, de esa faja, para que ese cierre de ese espacio intentar cerrarlo. ¿Vale? Cuando cogemos aire bajaríamos la pelvis y al expulsar subiríamos viendo cómo ese ombligo se introduce y va hacia nuestra cabeza. Importante. Descenderíamos y podríamos igualmente hacer algunas repeticiones. Otro ejercicio que podríamos hacer para trabajar nuestra diástasis sería, siempre teniendo en cuenta esa faja abdominal y sabiendo cómo se contrae, ¿vale? Mediante la respiración y llevando ese ombligo adentro y arriba, podríamos introducir mediante movilizaciones de brazos y piernas y siempre haciendo ejercicios progresivos. Aquí simplemente mediante la respiración podríamos contraer la musculatura del abdomen, ¿vale? Cogemos aire y en la expiración llevaríamos el ombligo, en este caso, hacia el techo, ¿vale? Y hacia nuestra cabeza igualmente y podríamos añadir brazos y piernas. En la expiración levantaríamos un brazo por delante siempre y cuando
tenemos contraída y sujeta nuestra faja, cambiaríamos de brazo y podríamos también alternarlo con piernas, brazo y pierna contraria a la vez. ¿Vale? Podríamos incluso mantener unos segundos, según si queréis hacerlo con un poquito más de dificultad, y separando pues brazos y piernas si queréis hacerlo más fácil, ¿vale? Bajaríamos y si queremos hacer un ejercicio más en progresión, haríamos un isométrico o una plancha con rodillas dobladas. Cogeríamos aire por la nariz y en expiración subiríamos, despegaríamos las rodillas del suelo, en este caso de la camilla, y aguantaríamos ahí con las respiraciones y contrayendo nuestra faja para potenciar ese espacio y ganar esa tensión y esa competencia en nuestro abdomen, ¿vale? Baja y descansa, ¿vale? Podríamos repetirlo varias veces, podríamos subir de nuevo y aguantaríamos unos segundos, siempre en expiración, ¿vale? Muy bien, y bajamos. Y podríamos repetirlo algunas repeticiones para hacerlo con un poco más de dificultad, ¿vale? Si queréis hacerlo más fácil, pues menos repeticiones. Bueno, en caso extremos, que una diástasis súper grande y ya hemos hecho ejercicios, hemos hecho pues varios tratamientos, ¿qué más podemos hacer o cuál sería el siguiente paso? Sí, en el caso de tener una diástasis muy grande, en el que el espacio de los rectos abdominales sea muy grande, tendríamos que tener en cuenta primero la base de que no haya ninguna zona de tensión en las estructuras que hemos nombrado anteriormente, hacer los ejercicios de los más fáciles con una progresión a llegar a los más con una mayor dificultad, y en el caso de no obtener buenos resultados habría que derivar a otro profesional. Y en el caso de médico, él o ella valorarían realmente pues individualizar cada caso. Si optan por una cirugía, en este caso una abdominoplastia, donde se recoge cierto tejido y cierta grasa, y ver si son pacientes o personas aptas para realizarlo, siempre y cuando teniendo en cuenta las consecuencias y los riesgos que puedan existir. Exacto. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un contenido súper interesante, muchísimas gracias por venir hoy. Nada, gracias a ti, siempre un placer. Si tenéis preguntas para Sandra, podéis dejar una pregunta en la descripción abajo, también dejamos la dirección de Sandra abajo por si queréis contactar con ella, por tema lactancia, poteo, lo que sea. Gracias. Y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Manténnos sanos y nos vemos en el próximo vídeo.